Hola, ¿qué tal? Para la materia de ingeniería económica voy a explicar a usted lo que es el análisis de depreciación e impuestos. Veremos lo que son los tipos de activos depreciables, la diferencia entre depreciación y amortización, depreciación de activos, depreciación económica, depreciación contable. Vamos a ver algo de terminología para la depreciación, así como algunos métodos para el cálculo de la depreciación, como el método de la línea recta, métodos de depreciación acelerada, métodos de suma de los dígitos de los años, el método de salida decreciente o decreciente. Se hará mención de algunos otros métodos como el método de depreciación a fondo perdido, el método después de impuestos, ganancias y pérdidas de capital, la depreciación y su relación con los impuestos sobre la renta, así como los efectos de los distintos métodos de depreciación en el análisis después de impuestos. Voy a hacerlo de forma gráfica, amena y rápida. Pues sin más preámbulo, comencemos. Depreciación significa una disminución de valor. La mayoría de los activos tienen menor valor conforme envejecen. Los activos de producción de reciente adquisición tienen las ventajas de poseer las mejores técnicas más modernas y operan con menos probabilidades de descompostura o reparaciones, excepto por su posible valor como antigüedad. El equipo de producción gradualmente pierde valor por el uso. Esta reducción se conoce en las prácticas contables como un gasto de operación. En vez de cargar el precio completo de adquisición de un activo nuevo como un gasto de una sola vez, el egreso se distribuye durante la vida activa de los registros contables. Este enfoque no representa el flujo de efectivo real para un activo en particular, sino más bien para todos los activos tomados en conjunto, proporciona una representación realista del consumo del capital. La propiedad depreciable se clasifica como tangible o intangible. La propiedad tangible se puede ver o tocar y comprende principalmente dos tipos de propiedades, llamadas respectivamente bienes muebles y bienes raíces. Los bienes muebles incluyen activos tales como maquinaria, vehículos, equipo mobiliario y partidas similares, mientras que los bienes raíces son los terrenos. Sin embargo, los terrenos por sí solos no son depreciables porque no tienen una vida útil determinable. Se comenzará por analizar la naturaleza y la importancia de la depreciación, distinguiendo su definición económica a general de la perspectiva contable, aun cuando esté relacionada con esta. Es diferente. Después se desarrollará sobre las reglas y las leyes que gobiernen la depreciación de activos y los medios usados por los contadores para asignar gastos de depreciación y permitiéndole a ustedes este conocimiento, aplicarlo en la evaluación de la depreciación de activos adquiridos de proyectos de ingeniería. Para explicar un poco más el concepto de la depreciación, se puede clasificar asimismo la depreciación en estas siguientes categorías. Depreciación económica. Es útil avanzar brevemente las ideas económicas que sirven de base a la depreciación contable. De esta manera se desarrollará una definición precisa de la depreciación económica, la cual nos ayudará a distinguir entre los conceptos de depreciación, utilizando el caso nuevamente en la compra de automóviles. Sus propietarios están familiarizados con los términos de depreciación, que se usa para describir la reducción y el valor de su vehículo, puesto que su confiabilidad y apariencia por lo general disminuyen con la edad y el vehículo vale menos cada año que transcurre, pudiéndose en este caso calcular la depreciación económica acumulada del vehículo restando el valor del mercado actual al precio que se pagó originalmente por dicho vehículo. De esta manera, la depreciación económica sería el precio de compra menos el valor del mercado del activo, siendo la depreciación física y la depreciación funcional antes aclaradas categorías o partes de la misma. Depreciación contable. La adquisición de activos fijos es una actividad importante para las empresas. Puede deberse a que la organización apenas inicia o porque adquiere activos nuevos para seguir siendo competitiva. Al igual que otros pagos, el costo de esos activos fijos deben convertirse en gastos en el balance general y si el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias de la empresa. Sin embargo, a diferencia de los costos en los ejemplos ya anotados como los de mantenimiento, material y mano de obra, los costos fijos no se tratan simplemente como gastos contabilizados en el año que se incurren,
Más bien los activos son capitalizados, es decir, sus costos se distribuyen restándolos con los gastos de un ingreso bruto, parte por parte durante varios periodos. Métodos de depreciación. Aunque existen distintos métodos de depreciación en nuestro país, el único aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el método de la línea recta o aplicación del método con otros aditamentos o tablas específicas que enseguida serán aclaradas. Pero por lo pronto resulta necesario en esta sección de este video el desarrollo del método de la línea recta para posteriormente aclarar también en la siguiente sección algunos de los otros métodos clásicos de la depreciación acelerada. Método de la línea recta. En este método de depreciación se interpreta un activo fijo como algo que proporciona un servicio de manera uniforme. El activo proporciona la misma cantidad de servicio cada año de su vida útil. De esta manera, en este método se carga un gasto cada año con una fracción igual del costo neto del activo. De acuerdo con lo expresado, queda con la siguiente relación: DI menos PF sobre N, donde DI es el valor de la depreciación en cada periodo I de tiempo, P es el valor inicial del equipo, F valor de salvamento del equipo al final de su vida útil, N es la vida útil del equipo usualmente expresada en años. Por otro lado, para conocer el valor en libros del equipo en cualquier periodo I se obtiene utilizando la expresión BI es igual a P menos I de I, donde BI es el valor en libros expresados I y los demás términos ya fueron expresados. El valor de salvamento en algunas veces es nulo, pero en otras puede constituir un monto importante, el cual se aprovecha para adquirir un artículo nuevo. Ejercicio. Un torno para manufactura de piezas metálicas cuesta 200,000 pesos y se estima que tiene una vida útil de 6 años, después de lo cual su valor de salvamento es de 20,000. ¿Cuál será el monto que se deprecia cada año y su correspondiente valor anual en libros? Bueno, la solución la podemos ver en la fórmula anteriormente descrita, donde podemos ver que 200,000 menos 20,000 sobre 6 años nos da 30,000 pesos por año, lográndose para cada año útil de la vida. El primer año, por ejemplo, observamos que tiene una depreciación de 30,000, el valor en libros es de 170,000 y así sucesivamente. Al final del sexto año, el valor en libros es igual al valor de salvamento del equipo. Método o métodos de depreciación acelerada. La depreciación acelerada consiste en recuperar la inversión original de los activos fijo y diferido vía fiscal mediante un porcentaje mayor en los primeros años a partir de la adquisición, lo cual es conveniente para la empresa, pues contará con mayor disponibilidad de efectivo en los primeros años de operación, cuando se tiene más dificultad para crecer y estabilizarse. En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece que con fines de fomento económico se podrá utilizar que se apliquen por ciento mayores a los señalados en esta ley. Se refiere desde luego a las tablas aclaradas con anterioridad en el método de la línea recta, previa autorización escrita que declare las ramas de actividad, las regiones y los activos que gozarán de estos beneficios, así como señalar los métodos aplicables, los porcentajes máximos, plazo y vigencia. La ley del impuesto sobre la renta establece los porcentajes de depreciación para los activos fijo y diferido, aunque no declara concretamente cuál método de depreciación debe utilizarse. Se entiende que es el de línea recta. Bajo el mismo criterio de ambigüedad, en la depreciación acelerada no se señala un método específico, el cual será determinado por autoridad cuando sea necesario. Enseguida se desarrollarán 3 de los principales métodos de depreciación acelerada para ejemplificar la influencia en la disponibilidad de efectivo de la empresa. Recuérdese que ninguno de estos métodos tiene aplicaciones concretas en el ámbito fiscal mexicano. Método de la suma de los dígitos de los años. Bajo este periodo de carga anual de depreciación se obtiene multiplicando el valor neto por despreciar, P menos F, por una fracción que resulta de dividir el número de años de vida útil restante entre la suma de los dígitos de los años 1 a n de la vida útil del activo, como se aprecia en las ecuaciones mostradas, donde DI es igual al valor de depreciación en cada periodo I de tiempo, P es el valor inicial del equipo, F es igual al valor de salvamento del equipo al final de su vida útil, N es igual a la vida útil del equipo usualmente expresada en años.
Resulta importante la aclaración respecto a que el método debe su nombre al hecho de que el denominador de esta ecuación es la suma de los dígitos desde 1 hasta n de la vida útil que se considere en cada caso, que es justamente el valor de n más 1 sobre 2. Antes del desarrollo de un ejemplo de aplicación se debe hacer la demostración con el término n más 1 sobre 2. Para un ejemplo donde la vida útil sea de 6 años, se tendría que la suma de los dígitos serían 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1 igual a 21, y de esa manera con la expresión n más 1 sobre 2 se obtendría 6 que multiplica a 6 más 1 sobre 2 es igual a 21, que coincide con el resultado obtenido paso a paso. Ejercicio. Un torno para manufactura de piezas metálicas cuesta 200,000 pesos y se estima que tiene una vida útil de 6 años, después de lo cual su valor de salvamento es de 20,000. ¿Cuál será el monto que se deprecia cada año y su correspondiente valor en libros? Vamos a utilizar ahora el método de la suma de los dígitos de los años. Como solución, como el torno tiene una vida útil de 6 años, la depreciación del primero y el segundo año serían respectivamente, según las ecuaciones mostradas. Sería y es igual a 1, y es igual a 2. Para el primer año, la fracción depreciada es de 6/21 del total que se va a depreciar. Para el siguiente año es de 5/21 y así sucesivamente hasta llegar al sexto año o al primer año. De acuerdo a lo aclarado, las cantidades anuales que se van a depreciar y el valor en libros del equipo serían como se muestra a continuación en la tabla mostrada, llegando a la suma hasta el año sexto, llegando a la suma original de depreciación. Método del saldo decreciente o doble saldo decreciente. También es considerado un método de depreciación acelerada, donde el monto que se va a depreciar en cada periodo es una fracción constante del valor en libros del periodo anterior, de acuerdo a la ocasión, a la ecuación que se muestra enseguida. P es una fracción utilizada para depreciar el equipo. Dicha fracción P puede variar desde 0 hasta un valor máximo permitido por la ley de 2 sobre n, donde n es la vida útil del equipo. En caso de utilizarse esta fracción máxima, al método se le conoce como doble saldo decreciente. Siguiendo el mismo ejercicio del torno para manufactura y las mismas cantidades, aplicando este método tenemos la solución. En este caso la fracción de depreciación P es 2n o 2,6, es decir, 0.33, con lo cual el primer año el monto que se va a depreciar sería de 0.333 por 200,000 igual a 660,060. Se sigue con la depreciación de un 33.33% del valor en libros del torno. Con los siguientes años se obtienen los resultados mostrados en la tabla siguiente. Como se puede observar, el valor final en el libro no coincide con el salvamento del equipo, lo que es usual en este método, ya que la fracción que se va a depreciar cada año se ha fijado con base en el valor máximo de las posibilidades que establece la ley. Ante tal situación, lo que suele hacerse es ajustar las cantidades que van a depreciar para que el valor de rescate del equipo sea igual al valor de libros al final de la vida útil del equipo, lo cual se consigue ajustando el valor de la fracción de depreciación P por medio de las siguientes fórmulas. En el ejemplo anterior, para lograr la corrección o el ajuste, se tendría que P es igual a 1 raíz sexta de 20,000 sobre 200,000. Esto nos da un total de 0.33187, como se muestra en la tabla siguiente. Entonces, en lugar del 0.33 o 33.33% que se va a aplicar en los cálculos, ahora se vuelve a calcular con el dato obtenido de 0.3187. Viendo los resultados en la tabla obtenida al final, la cantidad original de depreciación. En el presente video se observaron los siguientes temas. Espero hayan sido de su agrado. Gracias.